A mí me gustaría que el secretario me contestara la pregunta. ¿Cuál es la función del alcalde en un pueblo? Reírse. No es el único, se ríen otros también. Uno más que otro. Es moderación del debate y mantenimiento del orden. Moderación del debate y mantenimiento del orden, supongo que no quiere decir hacer un meeting político dentro de lo que es. Por favor, acércate el micrófono, acércate el micrófono. El alcalde pueda intervenir. Desde la hora y media que el alcalde ha sostenido el posicionamiento de su grupo, creo que hay una cosa clara, y lo he dicho anteriormente. Es cuestión de gestión de cobro. Es cuestión de gestión de cobro. Lo que no puede haber es un 20% que se pase a cobrar y que no se cobre, porque eso repercute en todo. Es cuestión de cobro. Como muy bien en el pleno pasado José Carlos Gil dijo en la moción que propuso, habló de suma. Sí, señor. Los 800.000 euros de suma también podrían sumarnos aquí. No lo están. Podrían sumarnos aquí. Hay una serie de cuestiones que como equipo de gobierno, como la responsabilidad que se asume cuando se está sentado donde está sentado en estos momentos, hay que buscar de dónde y de qué manera se pueden hacer las cosas. Que se puede. Y se puede, como mínimo, mantenerlo al 0,46. Porque se ha hablado de cuestiones de que no se va a hacer nada que los técnicos no tengan. Los técnicos hablaron y hablan en su informe del 0,627%. Se ajusta al 0,63 y después se hace 0,64. Eso es lo que dicen los técnicos. Lo que no avala ningún técnico es que sea el 0,58. Eso tiene que quedar claro. Eso es una política económica local, claramente. Sí, señor. Y eso es así, Jaime. Después, lo que has hablado después de... Mira, el debate este que es abierto, me encantaría tenerlo y supongo que a los compañeros que están aquí... En el yard de pensionistas. En el yard de pensionistas para hablar... Muy bien, muy bien. Cuestiones económicas, cuestiones presupuestarias, quién tiene la culpa, quién tiene herencia y quién no tiene herencia. Porque esto lo de siempre. ¿Quién tiene herencia? Unos tenemos herencia, otros no tienen nunca herencia. El gobierno del Partido Popular en el 2005 hace una ponencia de valores injusta y hemos tardado 9 años a que se reconozca que esa ponencia era injusta y lo reconoce un alcalde del Partido Popular. Eso no podemos olvidarnos. Y ahí está el culpable de todo. Y lo reconoce el alcalde del Partido Popular. ¿Es que nos hemos cambiado de partido? Seguimos siendo del Partido Popular. ¿Han cambiado nombres? Hay personas que estaban en aquel equipo de gobierno. Por ahí. Estaban ahí. Desde el primer momento se alegó, se hizo lo necesario para que aquella ponencia de valores se fuera fuera. Han habido una serie de pasarelas por diferentes juzgados, Tribunal Superior de Justicia, y se nos olvida hablar del Tribunal Económico Administrativo, que aún hay cuestiones que hay que resolver y que están ahí encima de la mesa. La gente que le ha dado la razón del Tribunal Económico Administrativo, ¿qué se le va a aplicar? ¿Qué valoración se le va a aplicar? La valor catastral de 1990, con el tipo impositivo. ¿Qué pasa con esta gente cuando tiene una sentencia que es donde hay que recurrir? Ese Tribunal Económico Administrativo, que lo digo con sinceridad, nos enteramos que existía después de todo esto, de este trabajo, como nos enteramos del PMS cuando trabajamos aquí en el Patrimonio Municipal de Serra. Ahí hay sentencias y está el Tribunal Económico Administrativo. ¿Que hay una sentencia del Tribunal Supremo? A instancias de catastro. Mira, nunca por mi boca podrá salir si un juez da una sentencia, si es justa, si es injusta, pero la he leído varias veces. No soy jurista ni pretendo serlo. Pero cuando la propia sentencia dice en su parte dispositiva de que a una persona sí que se le da la razón, pero el resto de las personas no tienen razón, o sea, una persona la que en sí presenta, interpone en el juzgado y avanza por el Tribunal Superior y llega a la casación, a esa persona sí que se le da la razón y se le va a aplicar el valor catastral que corresponde, pero al resto de los ciudadanos no todavía.
Sí, aquí sí que hay una cosa que tiene que quedar clara. Si hubiese caído la ponencia de valores del 2005, como era la gran preocupación no solo del ayuntamiento, porque no estaríamos aquí en este momento, si ya estamos intervenidos, de los que estaríamos intervenidos, no sé dónde estaríamos. Lo que está claro es que el ayuntamiento, si tiene que defender a sus ciudadanos y Catastro no nos ha defendido, el ayuntamiento tendría que defenderlo. Porque hemos dicho que la ponencia de valores del 2005 es injusta. Y ahí sí que hubiéramos podido entrar. Lo único que está claro que si defendemos, porque encima nos pega encima la pelota, ahí sí que nos cae el edificio. Y nos hubiera quedado totalmente. Entonces ahí es una cuestión que eso de que el ayuntamiento no puede defender o que es Catastro responsable final de todo lo que ocurre en un pueblo, es el ayuntamiento. Es el alcalde. Después, en el pleno pasado hablaste de una cosa. El alcalde y sus asesores. Te has metido, si lo dijiste Y esos arrimados. son tus palabras, te has metido en muchos charcos. El primer charco fue intentar atenuar de alguna manera lo de la movida, en aquel momento estábamos pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo, había una presión social, pues vamos a 0,46. Aquí dice, ¿en qué momento esto significa que habrá que reducir gastos? Sí, señor. En qué momento, supongo que intervención no estaría muy de acuerdo en qué pasará esto, porque el plan de ajuste, igual como se dice ahora en el propio informe, se puede ir, vamos a ver qué pasa en el 2014, lo dice el informe. Valoraremos qué ocurre en el 2014, pero es voluntad política. Entonces, en aquel momento, ahí, primer charco. Segundo charco, lo he dicho antes, si un equipo de gobierno decide 0,64, aguanta el tipo en el 0,64. Lo que no puedes sacarnos de la calle y decir, no, ahora es bajo el tipo impositivo. No, señor, eso no es así. El tipo impositivo sube del 0,46 al 0,58. El gráfico subirá sobre un 23%. Y eso es lo que nos va a costar a los ciudadanos. ¿Responsable? Evidentemente. ¿Responsable? ¿Quién está dirigiendo y has estado una hora hablando? Muy bien. El alcalde y sus... ¿Eres responsable? Hablaremos sobre la siguiente propuesta de la ordenación catastral colectiva. No sé qué informe nos vas a presentar o qué sugerencia nos vas a hacer. Pero hay cuestiones que yo sí que veo y que podrían, en su momento, qué difícil es esto de gobernar, de estar en un partido político, de querer volver a gobernar. Es complicadísimo, porque resulta que no tenemos dinero para nada, pero sí que veo que últimamente están sugiriéndose o que están hablando o están saliendo en los medios de comunicación 22 propuestas de inversión del Partido Popular para hacer en Bielbios. Sí. Eso me recuerda los 12 famosos proyectos, me recuerda las 12 parcelas hoteleras. Sí. Sale Facebook. Me recuerda muchas cosas. Y cuando veo esto, veo que hay muchos que vienen de lo que es en sí inversión a cargo de la empresa del agua o de otras que vienen de subvenciones, pero veo que hay también una inversión que proviene de ese exceso de edificabilidad. Estábamos al 0,1, ha pasado al 0,5, ese 500% más de edificabilidad que se le da a una parcela en la antigua residencia de BBVA. Veo que eso también lo desglosan en algunas inversiones, como es señalización y rotulación de monumentos, parque público, parque y jardín público en el paraíso de 2.100 metros, etcétera, etcétera. Ahora no sé si has firmado ya el convenio, o si el convenio tiene que venir aquí al ayuntamiento. Creo que estoy hablando de 1.600.000, o creo que Jerónimo hizo en su momento 1.800.000 euros de aquel convenio. Más esa parcela hotelera que no sé, que estará allí, que también tampoco sé si es una parcela hotelera o tendrá que estar destinada a otra cosa. Sí, pero que tampoco
Viva 1.800.000. Si los ciudadanos de La Viva están en estos momentos como están. Y aquí está la demostración de cuáles son las circunstancias. De los que están aquí y de otros que no están aquí y que se lo están pasando mal. Muy mal. Y los de la cara de la Si esto es 1.800.000 euros entrara dentro del presupuesto y se destinara en sí a lo que es el capítulo donde va o del IPI, si se pudiera hacer esto, ¿qué pasaría? Podría aminorarse, ¿no? Perdón. Terminamos con el debate ese y así nos sigue con eso. Podría aminorarse. Contestamos ya si puede o no se puede y así terminamos con ese debate. Podría aminorarse. Efectivamente, estoy hablando de inversión. Sé lo que se me va pero estamos hablando de inversión en un convenio que está por aprobar. Que el dinero de ese convenio podría ir destinado a una cuestión. Supongo. La decisión política si es inversión, pues irá a inversión. Irá al capítulo de inversión. ¿Podría ir a otro destino? Podría ir si la voluntad política fuera. Voluntad es lo que falta. Y menos egoísmo. Legalmente son ingresos de carácter urbanístico que están afectados a inversiones. No se pueden destinar a financiar gastos corrientes. Para sueldos sí, pero he dicho antes que los sueldos son no se puede invertir, como usted dice, necesito para gasto que no tengamos nosotros que pagarlos, ¿vale? José, ¿alguna palabra? Pedro, nada. Pues ahora vamos a hablar de lo que Queremos soluciones. Las estamos buscando, se esperan un poquito, pero ahí vamos. Pensar de verdad, a favor de la propuesta. Pensar. Tenéis que tomar a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? Vamos a pasar al punto número